Muy buenas noches y bienvenidos un día más a nuestro programa En Clave Condado. Ya sabéis que es una ventana de la información que se abre cada semana y donde tratamos asuntos de actualidad, asuntos que no solo tienen que ver con la comarca del Condado, que es nuestro eje principal de acción, sino también con toda la provincia de Huelva. Hoy, en esta entrevista, en este programa, nos acompaña Jaime Pérez, delegado territorial de Fomento de la Junta en Huelva. Muy buenas noches, delegado. ¿Qué hay? Buenas noches y gracias por la invitación. Gracias a usted por venir, porque además es la primera vez que te tenemos en plató, y bueno, vamos a hablar de temas pues muy importantes para todo lo que es la provincia de Huelva. Principalmente vamos a empezar hablando, si le parece, de conectividad y accesibilidad, pero también haciendo referencia pues a uno de los acontecimientos que nos ha tenido en vilo durante estas últimas semanas, que es el paso de la borrasca Claudia. Cómo se está acometiendo pues de alguna manera esas acciones para mejorar esas vías, esas carreteras que se han visto afectadas por la última borrasca, que ya se vieron afectadas hace tan solo un año por la anterior borrasca. Y es que, teniendo en cuenta que el cambio climático es una realidad tangible en nuestro territorio, cómo de alguna forma pues se actúa de cara a esa conectividad, de cara a las carreteras, teniendo en cuenta que además somos una provincia que por nuestra cercanía a Sevilla nos encontramos mucho tiempo en carretera y también nuestra cercanía precisamente a Portugal, ¿no?, al país vecino. Sí, pues mira, lo has dicho perfectamente. Llevamos prácticamente 3 años donde de manera recurrente en los meses de octubre y noviembre se producen danas. Se produjo en el 23, se produjo en el 24 y se ha producido otra vez en el 25. Pero no solo en esta época del año, luego también vendrá la época de febrero, marzo, en el que también se producen estas famosas danas que ya las tenemos interiorizadas todos. Eso nos lleva pues a un trabajo concienzudo, fundamentalmente de prevención durante los meses en los que no llueve, que son prácticamente la mayoría del año. Lo que hay que hacer junto con los ayuntamientos, y yo desde aquí destaco el papel que desarrollan los ayuntamientos, realizamos pues limpiezas de todos los viales, de los cauces, de todo lo que pueda provocar atascos precisamente en la red de conducción de agua. Y luego hay que hacer el mantenimiento de las carreteras. En concreto, nosotros hemos hecho la renovación desde la Junta de Andalucía de todos los contratos de conservación, los 3 contratos que contemplan pues las 3 zonas, tanto la parte norte como la parte este y oeste de la provincia, por más de 16 millones de euros, y concretamente en este año hemos hecho actuaciones por valor de 4,5 millones. Ahora mismo se puede ver en la autovía A483 que tenemos aquí cerca, desde Bollullos a Almonte se está haciendo una gran reparación del firme, que estaba bastante deteriorado. Vamos a seguir actuando por esta zona. En Hinojo hemos hecho otros tipos de actuaciones, hemos hecho actuaciones en el cruce de Chucena y vamos a hacer también la travesía de La Palma. Por lo tanto, y estas actuaciones no son solo de este año, ya digo que este año ha sido un poquito más porque hemos tenido que hacer por emergencia prácticamente 2 millones de euros, como consecuencia de las danas pues otros 2 millones de euros, y el resto lo hemos complementado con los trabajos de conservación. El año que viene vamos a hacer un esfuerzo inversor de 17 millones de euros en carretera. ¿Y por qué este gasto en carretera? Porque el gasto en carretera, que yo más que un gasto lo consideré una inversión, es invertir en seguridad. Las carreteras son el principal medio de comunicación que tenemos en la provincia de Huelva, porque por desgracia tenemos un tren que funciona como funciona y no tenemos otro medio de transporte, y además la provincia de Huelva tiene un auge económico brutal que se está poniendo de manifiesto pues en el desarrollo y en los transportes. Entonces, la actividad agrícola necesita el transporte, la actividad minera necesita el transporte, y ni que decir que las actividades turísticas también. Y eso nos implica que tengamos que hacer un esfuerzo inversor en carretera que no se había hecho en los años anteriores como consecuencia de crisis económica, etcétera, etcétera, pero sí es cierto que desde que llegó el gobierno de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía hemos recuperado el esfuerzo inversor que hace falta para que las carreteras tengan su mantenimiento correspondiente. Al principio de esta entrevista, delegado, yo hacía referencia a la conectividad y a la accesibilidad, y hay 2 obras fundamentales que además están teniendo lugar en este preciso momento. Por un lado nos encontramos con el comienzo de las obras del tercer carril que une Almonte con El Rocío y Matalascañas, un tercer carril pensado especialmente para vehículos de tránsito pesado, por así decirlo, pero que también está enfocado de alguna forma a ese turismo del que me hablabas hace tan solo un momento. Y por otro lado es la mejora del acceso a la autovía Chucena-Hinojos, que además es un tramo muy pequeño
con un gran número de incidencias y de incidentes, precisamente de accidentes en ese tramo, y que se pretende alargar para mejorar ese acceso a la autopista o a la autovía. Son dos acciones muy importantes, muy demandadas, que responden además a una demanda histórica. No se ha hecho antes, se ha hecho ahora, pero ¿en qué lugar se encuentran? ¿En qué estado están este inicio de las obras? Pues mira, las obras acaban de comenzar, prácticamente llevan un mes, ¿no? Y de hecho se puede pasar por ahí y se ve perfectamente cómo han comenzado los trabajos, fundamentalmente de los servicios, que es lo primero que hay que poner. La obra en concreto de Almonte va de Almonte al Rocío, son casi 13 kilómetros con 6 rotondas, la inversión es de 26 millones de euros y se trata de un espacio muy sensible, no solo porque estamos ante la segunda vía de mayor tráfico de la provincia de Huelva, que incluso la primera sería el puente de Lodiel, digo de las carreteras autonómicas, ¿vale? Está el puente de Lodiel y esta carretera, que se consideran además plataformas reservadas por su importancia y por su interés dentro de un plan de transporte que ha hecho la Junta de Andalucía, el plan de transporte de la costa y metropolitano de Huelva, que incluye, gracias a este plan de transporte se ha incorporado, por ejemplo, La Palma al consorcio metropolitano de transporte, como sabes, La Palma, Niebla y también Villarrasa. Bien, pues decía que esta vía es muy importante no solo por su alta capacidad, por el tránsito que tiene, sino sobre todo por la situación en la que se encuentra y por la importancia que tiene Doñana. Estamos en un espacio que tenemos que cuidar, que tiene además un alto valor medioambiental y no solo para la provincia de Huelva, sino para Andalucía y para España, la importancia que tiene Doñana, y eso nos hace pues que este primer tramo lo hagamos con un tercer carril reversible, con carriles a los lados para vías de servicio, de acceso a los negocios. Y la gente pregunta, bueno, ¿y por qué no se desdobla la autovía? Bueno, pues no se desdobla precisamente porque estamos en Doñana y porque hay que asegurar unos espacios, no se pueden invadir los espacios del parque, y luego se hará la continuación de esa carretera desde el Rocío a Matalascañas, que será la segunda de las partes, ¿no? Es una carretera vital no solo para el turismo, también para el desarrollo de la zona de Doñana y sobre todo para toda esa agricultura intensiva que se desarrolla en esos espacios. Por lo tanto, yo creo que era una actuación histórica en la provincia de Huelva. Recuerdo que la consejera que estuvo hace muy poco, Rocío, dijo pues que esta actuación estaba demandada desde hace 30 años, según las noticias de prensa que habíamos recopilado, pero Loles López, que la acompañaba, que es la consejera de Huelva, decía no, esta carretera, ella era pequeña y ya escuchaba de la necesidad del desdoble de esta carretera, ¿no? Pues se va a hacer el tercer carril reversible, que es una fórmula bastante novedosa con el que vamos a mitigar bastante y vamos a generar la seguridad que necesita esta vía de la provincia de Huelva, tan importante. Y en cuanto a la segunda que me comentaba en Chucena, nosotros hemos hecho el asfalto de la parte de arriba del puente que cruza la carretera y hemos llegado a unos acuerdos con el Estado precisamente para abordar esa ampliación que creo que va a acometer ahora mismo el Estado, que está acometiendo en estos días el Estado. Estamos en una zona fundamental de la provincia de Huelva, lo has dicho antes en tu pregunta, por la conexión que tenemos con Sevilla y sobre todo porque es una de las puertas de entrada a la provincia de Huelva. No solo en el tránsito hacia las playas, sino también hacia la capital o hacia Portugal, con lo cual requiere de una inversión que desde la Administración de la Junta de Andalucía la estamos llevando a cabo. Otro de los temas fundamentales que escuchamos en los últimos días, en los últimos meses, en los últimos tiempos, por así decirlo, es un término que en el condado especialmente escuchamos con gran interés, pero sobre todo si nos situamos en la parte de la cuenca minera y la sierra, es como el pan de cada día, ¿no? Por así decirlo. Hablamos de la fijación de la población al territorio. Son pueblos que cada vez se están quedando pues con un menor número de población, y aunque hay un importante interés porque la población se fija al territorio y sean los jóvenes los que de alguna manera pues sirvan para repoblar de nuevo esos territorios, está siendo uno de los retos fundamentales, y retos, digo además la palabra en mayúscula, porque supone todo un desafío, ¿no? No solo para la administración, sino también pues para diferentes entes, entidades o asociaciones
grupos de personas, ¿no?, que quieren trabajar en torno a esto. Delegado, ¿qué acciones se están llevando a cabo para de alguna forma convertir a pueblos que se están quedando muy pequeñitos, que casi olvidamos el nombre y que muchas veces solo pensamos en la sierra para un fin de semana, que se conviertan en lugares de residencia fija, que no solo hablemos de la sierra como turismo o como gastronomía, sino que hablemos de hogar, de casa y de pueblos que vayan avanzando, prosperando y sobre todo fijando esa población al territorio? ¿Qué se está haciendo y cuál es ese reto a corto plazo que se quiere llevar a cabo? Pues mira, esto requiere fundamentalmente de planificación. Esta consejería, de la que yo soy delegado territorial en Huelva, es la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. Y las tres cuestiones tienen que ver con el reto demográfico. Desde la consejería que estamos impulsando, vamos a revisar el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Ayer tuvimos una jornada en la delegación de Huelva, en el que convocábamos pues a todos los actores. Ese documento es vital. ¿Por qué? Porque en ese documento se va a establecer la planificación de futuro con varios retos que tenemos en la provincia de Huelva. En la provincia de Huelva o tenemos ciudades medias que están normalmente localizadas en el litoral, que son aquellas que están en el entorno de los 20.000 habitantes por arriba o por abajo, y hablo de Lepe, hablo por supuesto de Aljaraque, hablo de Palos o Moguer, de Almonte, de Isla Cristina por supuesto y Ayamonte, junto con la capital, pero el resto de la provincia pues está en torno a los 10.000, 15.000 habitantes, y luego nos vamos a un conjunto de pueblos que ya estarían prácticamente en el norte, que están todos por debajo de los 10.000 habitantes. Tenemos que fijar la población allí. Para eso el gobierno de Juanma Moreno siempre se ha impuesto una máxima, que es que todos los ciudadanos tienen que tener los mismos derechos y los mismos servicios, vivan donde vivan. Eso implica fundamentalmente conectividad. La conectividad tiene que ser no solo física. Para eso tenemos en la consejería un programa que es el taxi a la demanda, junto con pues los distintos sistemas de comunicación a través de carreteras, de transporte público, que en nuestro caso pues lo presta la empresa Damas, ¿no? Pero hay que ser mucho más versátil, porque la comunicación no es solo la física, la comunicación también tiene que ser la digital. Y la digitalización nos obliga a que el 5G y el próximo 6G tiene que llegar a todos los lugares de la provincia. Y no solo eso, la conectividad también tiene que ser eléctrica, y tenemos que conseguir la eficiencia energética, y tenemos que conseguir que sea más fácil construir viviendas y sobre todo más fácil acondicionar las viviendas a las situaciones de confort que requerimos hoy en día. Y todo eso se ha planificado en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, que es muy importante para este reto demográfico, para fijar población, y además lo hacemos en colaboración con la Diputación, que como sabe pues ha puesto una medida bastante pionera, que es el simple hecho de llevar cajeros automáticos a aquellos pueblos donde prácticamente los bancos habían desaparecido y los ciudadanos no podían ni sacar siquiera 10 euros para poder hacer una compra en su propia localidad, ¿no? Todo eso, ya digo, lo hace la Junta de Andalucía en colaboración con la Diputación y con los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos tienen normas de urbanismo que van a permitir construir viviendas para que se asienten los jóvenes y puedan desarrollar sus trabajos. Ahora está de moda el teletrabajo y sobre todo desde el COVID pues ha acelerado más los procesos de teletrabajo, y en la provincia de Huelva se está produciendo también un fenómeno que creo que es digno de estudiar, y es la llegada de los nómadas digitales. Son aquellos que pues pueden trabajar en cualquier lugar del mundo, simplemente necesitan una buena conexión a internet y tienen que reportar en su trabajo 2 veces al mes, que es cuando se mueven en definitiva. Sanlúcar de Guadiana es un ejemplo de ello, ¿no? Donde hay una gran cantidad de población extranjera, precisamente de nómadas digitales, que realizan, bueno, las condiciones naturales que tiene la provincia de Huelva son excepcionales. El clima que tenemos es excepcional, tanto en la sierra como en la costa, como en el Andévalo o en la campiña. Por lo tanto, tenemos que aprovechar esas condiciones, y ya digo que estamos en esa planificación de la mano de los ayuntamientos, y yo creo que determinando una serie de cuestiones, sobre todo para que los ciudadanos tengan claro que esto tiene que ser todo mucho más ágil. Desde la Junta de Andalucía estamos impulsando la reducción de los trámites administrativos con el fin de que sea todo mucho más sencillo, sea mucho más operativo, y además creo que eso está contagiándose en los ayuntamientos para que los trámites sean todos, ya digo, mucho más rápidos, y los ciudadanos puedan tener la comodidad de a un solo clic o sin tener que acercarse muchas veces a una administración resolver sus problemas. Delegado, ¿qué problema
es una realidad, es tangible también, es palpable. El tema de la vivienda, no solo en todo el territorio nacional, sino también en nuestra provincia. Por un lado, el tema de los alquileres con unos precios elevadísimos, unos precios que se vinculan al turismo y que en muchos municipios vinculados a la costa el tema del alquiler solo es en temporada porque quieren dejar libre para de alguna forma sacar más rendimiento en época de verano y de vacaciones. Y por otro lado, el tema de la vivienda, de la compra de vivienda. Son numerosos los jóvenes, ¿no?, que al final tienen que renunciar a ese sueño de formar una familia en una vivienda porque hay un problema de realidad. ¿Qué soluciones se están planteando? ¿Cómo se pretende atajar ese problema? Por un lado el tema de los alquileres y por otro lado el precio de la vivienda, tanto de primera mano como de segunda mano. Claro, fíjate, nosotros desde la Junta de Andalucía, conscientes de este problema, hemos impulsado primero un decreto de medidas urgentes que fue en febrero y después una ley de vivienda que se está tramitando en la Junta de Andalucía, en el Parlamento andaluz. ¿Qué se pretende con estas medidas? Fundamentalmente que afloren las bolsas de suelo, es decir, hacer mucho más transparente el mercado del suelo. Y le hemos dicho a los ayuntamientos, primero, acogeros al decreto de vivienda con el fin de aumentar las edificabilidades y tener más posibilidades de poder convertir pues algunos equipamientos en viviendas en alquiler. Y la segunda de las medidas, que yo creo que ha sido la más importante de todas, es favorecer a los ayuntamientos que los trámites sean mucho más sencillos con el fin de que se puedan construir viviendas. Estamos viendo un problema secular en muchos ayuntamientos. Muchos tienen planes de urbanismo aprobados donde tienen distintas zonas de los municipios donde se prevé que se construyan viviendas, pero ni siquiera están urbanizados, es decir, ni siquiera están hechos los viales ni las calles, con lo cual es muy difícil que así se puedan construir de la noche a la mañana las viviendas. Además, yo creo que hay que hacer una fuerte inversión en vivienda pública para alquiler, que a lo mejor puede ser el primer paso para aquella persona que se quiere emancipar y puede encontrar pues una vivienda a un precio asequible, en torno a entre 150 y 300 euros, para que nos entiendan todos, de alquiler, con el fin de que sea el primer paso que le permita ahorrar para luego poder pagarse su propia vivienda particular o su vivienda privada. Las viviendas no se construyen de la noche a la mañana, pero hay que favorecer, hay que poner las condiciones. El problema es que durante prácticamente 15 años atrás, desde la crisis de 2008, pues se quitaron todas las subvenciones, se quitaron todas las ayudas al sector de la construcción y prácticamente se le señaló con una X por especulador al sector de la construcción. Ahora tenemos que revertir toda esa situación y ya digo, de la mano de los sectores, fundamentalmente del sector de la construcción, de los empresarios de la construcción y de la mano fundamentalmente de los ayuntamientos, que tienen mucha llave en esto, porque los trámites a la hora de la construcción tienen que ser mucho más sencillos, pues hay que abrir la posibilidad de la construcción de nuevas viviendas. Mientras tanto, ¿qué hace la Junta de Andalucía? Pues programas de incentivo de ayudas en alquiler. Alquiler para jóvenes, fundamentalmente, menores de 35 años, el bono alquiler famoso, y alquileres para las personas que están en situaciones de vulnerabilidad. Y para eso, pues, todos los años abrimos convocatorias de subvenciones. Otro tema fundamental, precisamente. Este tema me toca un poco más de lleno, por lo que hablábamos antes fuera de cámara. Yo soy de Isla Cristina, un pueblo pesquero, una isla rodeada de mar. Últimamente, en los últimos meses, se habla mucho de un plan de tsunami, principalmente teniendo como espejo a la provincia de Cádiz, hermana, y también con un relieve similar al que tenemos en la provincia de Huelva y esa vinculación al mar. Hace tan solo unos días ha habido de alguna forma un congreso, una cita puntual donde se planteaba todas las acciones que se están llevando a cabo para ese plan de prevención o para ese plan si llega a suceder algún día, Dios no lo quiera, una catástrofe de ese tipo, y han sido numerosos los representantes municipales que se han acercado a ese congreso que ha tenido lugar en Cádiz para de alguna forma pues plantear, servir, como he dicho, de espejo y ver las medidas que se están tomando a cabo, ver si realmente los planes que se han desarrollado en nuestra provincia pueden llegar a ser efectivos o no, y de alguna forma seguir tomando medidas para esto, ¿no? Para de alguna forma estar prevenidos ante un suceso de esa magnitud, teniendo en cuenta pues que Isla Cristina, por ejemplo, se encuentra a nivel
del mar. Ayamonte está muy cerca también de la costa. Huelva, pues presumimos siempre de ese muelle del Tinto, pero bueno, corremos un riesgo. Punta Umbría, Mazagón, en fin, toda nuestra provincia, ¿no? Presumimos de ella como un turismo enfocado en sol y playa, unas playas de ensueño, pero no tenemos que dejar de lado que, bueno, el tema de tsunami pues está más actual que nunca y hace falta un plan de prevención, ¿no? Entonces, me gustaría que nos dijera, pues, cómo se está llevando a cabo, qué hay ya planteado, cómo ha servido Cádiz para nosotros con su plan de prevención de tsunami, en qué punto se encuentra Huelva, no solo la capital, sino la provincia y sobre todo, por ejemplo, Isla Cristina, ¿no? Después del último temporal, o Matalascañas, después del último temporal, sus paseos marítimos, ambos paseos marítimos han sido azotados precisamente por esta borrasca. ¿Qué acciones se van a llevar a cabo, delegado? Pues fíjate, es un tema absolutamente de actualidad y de prioridad para el Gobierno andaluz, aunque es un tema más relacionado con la Consejería de Presidencia de Emergencias, que es la que está llevando a cabo todo este programa y que ha desarrollado además un programa específico o un conjunto de medidas específicas para el caso de los tsunamis. Nosotros desde la Consejería de Fomento tenemos la parte que nos toca de ordenación del territorio. Y ahí es donde el plan que le he comentado anteriormente, el plan de ordenación del territorio en Andalucía, presta pues una gran atención al reto demográfico del que hemos hablado, a la mitigación de los efectos del cambio climático, y los efectos del cambio climático fundamentalmente están en las borrascas y en los riesgos de inundaciones o tsunamis en la zona del litoral, ¿no? Entonces hay que ordenar precisamente toda esta zona del litoral. Yo soy también de una localidad costera, yo soy de Punta Umbría, y lo que hay que trabajar con todos los ayuntamientos para la puesta en marcha de medidas de prevención, facilitar también las comunicaciones con el fin de que si el día que llegue, esperemos que nunca llegue, pues las evacuaciones sean mucho más posibles y sobre todo estar prevenidos con porque esto es algo que nos va a acompañar ya durante toda la vida. Es decir, yo creo que lo que tenemos que concienciar también al resto de generaciones sobre la necesidad de la economía circular, de un conjunto de medidas, de mantener siempre los cauces de los arroyos y las zonas de evacuación limpia, y tenemos que ir tomando un conjunto de medidas precisamente para mitigar los efectos de estas lluvias torrenciales que nos vienen o de los riesgos futuros que nos podamos encontrar. Esto, por lo tanto, se hace desde la planificación y sobre todo desde la concienciación a los ciudadanos para que tengan información y sepan cómo actuar en caso de que lleguen este tipo de catástrofes, ¿no? Pues, delegado, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Nos quedamos sin tiempo, estaríamos hablando de todo lo que se ciñe y tiene que ver con nuestra provincia, pero aquí termina esta entrevista. Muchísimas gracias sobre todo por acompañarnos, por hablar de medidas que se ponen en marcha, de prevención y sobre todo de ese rango de actuación que tiene que ver con numerosos temas que nos atiende, ¿no? No solo a los jóvenes, sino también a toda la población de Huelva. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a vosotros por la invitación. Bueno, pues hasta aquí nuestra entrevista. Ya sabéis que la próxima semana seguís teniendo una cita con el programa En Clave Condado para seguir hablando de actualidad, de medidas, de política y sobre todo de acciones que tienen que ver con todo el territorio. A vosotros que estáis ahí siempre, muchísimas gracias por acompañarnos un día más.